El reloj marcaba las 6:30 p.m. cuando Samuel ajustó el espejo retrovisor de la camioneta negra que le habían asignado para esa noche. Era un vehículo elegante, último modelo, muy diferente a los carros viejos a los que estaba acostumbrado en su trabajo como chofer privado en Los Ángeles. Esa noche tenía una tarea especial: llevar y recoger invitados de una fiesta de lujo en Beverly Hills. Aunque había trabajado para clientes adinerados antes, nunca había pisado un lugar como aquel. El vecindario parecía sacado de una película. Las mansiones, escondidas detrás de altos muros y puertas de hierro forjado, brillaban con luces cálidas mientras las palmeras se mecían suavemente con el viento. Las calles, impecables, casi parecían hechas para ser admiradas en silencio. Samuel dejó escapar un suspiro profundo. Su uniforme negro, recién planchado, se sentía pesado sobre sus hombros, como si llevara el peso de una vida entera llena de sacrificios. ¿Cómo terminaste aquí, Samuel?, se preguntó en voz baja mientras observaba su reflejo en el espejo. Sus canas habían avanzado rápidamente en los últimos años, y las líneas en su rostro eran un mapa de todas las dificultades que había enfrentado desde que emigró de Puebla hace más de 30 años. Criar a 3 hijos solo no había sido fácil, pero él siempre había puesto su orgullo a un lado por ellos. Al llegar a la entrada de la mansión donde se celebraría la fiesta, un guardia de seguridad revisó su identificación antes de permitirle el paso. La propiedad era imponente, con una fuente en el centro del camino de entrada y un jardín perfectamente cuidado que daba la bienvenida a los invitados. Los sonidos de risas, música en vivo y copas chocando llenaban el aire, mezclándose con el aroma de flores frescas. Samuel estacionó la camioneta en un lugar designado y apagó el motor. No era parte de su trabajo entrar a la fiesta, pero la curiosidad lo llevó a bajar del vehículo para observar desde la distancia. Los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos de gala, parecían moverse en un mundo completamente diferente al suyo. ¿Te imaginas viviendo así?, le preguntó en voz baja su colega Pedro, otro chofer que se acercó a él mientras fumaba un cigarrillo. Samuel negó con la cabeza. No es mi mundo, Pedro. Nunca lo ha sido. Pedro soltó una carcajada amarga. Pues yo digo que no nos caería mal probar. Mira esa comida, esos vinos. Yo estaría feliz con lo que sobra. Samuel sonrió levemente, pero no respondió. Había aprendido a no desear lo que no podía tener. Sin embargo, no pudo evitar sentirse fuera de lugar, como si su simple presencia en aquel ambiente fuera un error. Unos minutos después, una mujer salió por las puertas principales de la mansión. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que brillaba con cada paso que daba. Su cabello negro estaba recogido en un moño elegante, dejando al descubierto un rostro maduro, pero lleno de gracia. Había algo en ella que destacaba entre la multitud. No era solo su belleza, sino su porte, su seguridad. Samuel desvió la mirada, sintiéndose como un intruso al observarla. Pero, para su sorpresa, la mujer se dirigió hacia él. ¿Es usted uno de los choferes?, preguntó con una voz suave pero autoritaria. Samuel asintió, enderezándose de inmediato. Sí, señora. Samuel, a sus órdenes. Ella sonrió levemente. ¿Podría ayudarme? Necesito tomar algo de aire lejos de tanto ruido. Sin esperar respuesta, la mujer comenzó a caminar hacia un área más tranquila del jardín. Samuel la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. Finalmente se detuvo cerca de un banco de piedra rodeado de rosales. ¿No le parece que a veces estas fiestas son demasiado?, comentó ella mirando las estrellas. Samuel no sabía si debía responder, pero algo en su tono lo animó. Supongo que depende de para quién, señora. Para algunos, esto es la norma. Para otros, es difícil de imaginar. Ella lo miró por un momento, evaluándolo. ¿De dónde es usted, Samuel? De Puebla, México, pero llevo más de 30 años aquí, en Los Ángeles. Puebla, repitió ella con una sonrisa nostálgica. Yo nací en Oaxaca.
Aunque hace tanto que no voy que casi siento que ya no pertenezco. El silencio que siguió no fue incómodo. Samuel sentía que, de alguna manera, ambos compartían una conexión, aunque sus vidas fueran completamente opuestas. ¿Y usted, señora? Si me permite preguntar, ¿cómo llegó aquí? Ella soltó una ligera risa. Es una historia larga. Pero digamos que la vida tiene formas curiosas de llevarte a lugares que nunca imaginaste. Antes de que Samuel pudiera responder, un hombre vestido de negro apareció, interrumpiéndolos. Señora Isabela, están esperándola para el brindis. Gracias, voy enseguida, respondió ella. Luego, volviéndose hacia Samuel, añadió, ha sido un placer hablar con usted, Samuel. A veces, una conversación sencilla puede ser más valiosa que todo lo que hay en estas fiestas. Sacó un pequeño sobre de su bolso y se lo entregó. Llámeme algún día. Podría necesitar un chofer como usted más seguido. Sin esperar una respuesta, Isabela regresó a la fiesta, dejando a Samuel con el sobre en la mano. Al abrirlo, encontró una tarjeta con su nombre y un número de teléfono. ¿Quién era esa?, preguntó Pedro, que había estado observando desde lejos. Samuel negó con la cabeza. No lo sé, pero no parece como los demás. Esa noche, mientras conducía de regreso a su modesto apartamento en East LA, Samuel no podía dejar de pensar en Isabela. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, que le hacía sentir que ese encuentro no había sido casual. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar dudar. ¿Qué querría una mujer como ella de alguien como él? Las luces de la ciudad pasaban rápidamente por la ventana, mientras las palabras de Isabela resonaban en su mente. A veces, una conversación sencilla puede ser más valiosa que todo lo que hay en estas fiestas. Al llegar a casa, Samuel colocó la tarjeta sobre la mesa de su pequeña cocina y la miró por un largo rato. ¿Debería llamarla?, murmuró para sí mismo, mientras el peso de la incertidumbre y la curiosidad luchaban dentro de él. Por primera vez en años, Samuel sintió que algo estaba a punto de cambiar en su vida, solo que aún no sabía si estaba listo para aceptarlo. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Los Ángeles cuando Samuel se levantó de su cama. Su pequeño apartamento, con muebles desgastados pero limpios, reflejaba la vida humilde que había construido con esfuerzo. Sobre la mesa de la cocina, la tarjeta que Isabela le había dado la noche anterior brillaba bajo la luz de la ventana, casi como si le estuviera llamando. Samuel se sirvió una taza de café mientras su mente seguía enredada en el encuentro que había tenido con aquella mujer. Había algo en su mirada, en la manera en que le habló, que le resultaba diferente. Pero ¿qué haría una mujer como ella dándole su número a alguien como él? Esto no tiene sentido, murmuró mientras revolvía el café distraídamente. Sin embargo, no podía dejar de sentir una inquietud que iba más allá de la lógica. Finalmente se decidió. Tomó su teléfono, marcó el número y esperó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada tono. «¿Hola?», respondió una voz femenina al otro lado de la línea. «Buenos días, señora Isabela. Soy Samuel, el chofer que conoció anoche». «Samuel, qué gusto escucharte. Pensé que no llamarías». Su tono era cálido, como si estuviera hablando con un viejo amigo. «Estuve dudando, pero aquí estoy», admitió con una ligera risa nerviosa. «Me alegra que lo hicieras. ¿Estás ocupado hoy?» «Solo tengo un par de servicios por la tarde, pero nada que no pueda ajustar». «Perfecto. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Hay algo de lo que me gustaría hablarte». Samuel se quedó en silencio por un momento. No estaba seguro de qué podía querer una mujer como ella, pero su curiosidad era más fuerte que sus dudas. «Claro, dígame dónde y a qué hora». El café estaba ubicado en un vecindario tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Era un lugar acogedor, decorado con madera oscura y detalles vintage, con una terraza que daba a un pequeño parque. Samuel llegó unos minutos antes de la hora acordada y tomó asiento en una de las mesas exteriores,
tratando de calmar los nervios. Isabela llegó poco después, vistiendo un conjunto casual pero elegante que resaltaba su porte natural. Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas oscuras, como si quisiera pasar desapercibida. «Gracias por venir, Samuel», dijo al sentarse frente a él. «Espero no haberte interrumpido nada importante». «Para nada, señora. Fue una sorpresa recibir su invitación». «Llámame Isabela, por favor. No tienes que ser tan formal. Conmigo». La camarera llegó en ese momento y ambos pidieron café. Durante los primeros minutos la conversación fue ligera, hablando sobre el clima, la ciudad y algunos lugares que ambos conocían. Pero Samuel no podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de aquella invitación. «Isabela», dijo finalmente, rompiendo el pequeño silencio que se había formado. «Con todo respeto, ¿por qué quiso verme? Soy solo un chofer. No entiendo qué podría interesarle de mí». Isabela lo miró directamente a los ojos como si estuviera evaluando cuánto podía confiar en él. «Tienes razón, Samuel. Esto no es algo que suelo hacer. Pero anoche, cuando hablamos, sentí algo diferente en ti. Honestidad, quizá. O tal vez simplemente estoy cansada de las personas que me rodean y sus intenciones ocultas». Samuel asintió, aunque todavía no entendía del todo. «¿Y qué puedo hacer por usted?» «Te voy a ser franca», dijo Isabela mientras tomaba un sorbo de su café. «Estoy buscando a alguien en quien pueda confiar, alguien que no me vea como un banco con piernas o como una oportunidad de ascenso social. Necesito a alguien que sea auténtico». «¿Confianza?», repitió Samuel confundido. «¿En qué sentido?» «En muchos sentidos», respondió ella. «Pero empecemos con algo simple. Necesito un chofer personal, alguien que no solo conduzca, sino que también esté dispuesto a escuchar, a ser mi aliado cuando las cosas se compliquen». Samuel se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Era una oferta inesperada, pero también intrigante. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «No me conoce, y hay cientos de choferes más calificados que yo en esta ciudad». «Porque a veces no se trata de calificaciones, Samuel. Se trata de instinto. Y mi instinto me dice que tú eres la persona correcta». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un pájaro que cantaba cerca. Samuel, todavía incrédulo, miró su taza de café como si ahí pudiera encontrar la respuesta. «No sé qué decir, Isabela. Esto es mucho para mí. No tienes que decidir ahora», dijo ella con una sonrisa tranquilizadora. «Tómate tu tiempo. Pero quiero que sepas que esta podría ser una oportunidad para ambos. Para mí, de tener a alguien en quien confiar. Y para ti, bueno, quién sabe a dónde podría llevarte esto». Esa noche, de regreso en su apartamento, Samuel no podía dejar de pensar en la propuesta de Isabela. Era una oportunidad que podría cambiar su vida, pero también le llenaba de dudas. ¿Qué esperaba realmente de él? ¿Estaba preparado para entrar en un mundo tan diferente al suyo? Se sentó en su sillón viejo, mirando el techo mientras la ciudad seguía su curso fuera de su ventana. Sus hijos ya eran adultos y tenían sus propias vidas. Por primera vez en años, no tenía a nadie más a quien priorizar. Tal vez era momento de pensar en sí mismo. Finalmente tomó su teléfono y marcó el número de Isabela. «Hola, Samuel», respondió ella con un tono cálido. «¿Has tomado una decisión?» «Sí», dijo él, sintiendo como una mezcla de emoción y nervios recorría su cuerpo. «Acepto su oferta». «Me alegra escucharlo», respondió ella. «Y por favor, llámame Isabela. Esto será un trato entre iguales, no de jefa y empleado». Colgaron después de acordar los detalles para el primer día de trabajo. Samuel dejó el teléfono sobre la mesa y respiró profundamente. Aunque no sabía exactamente qué le esperaba, algo en su interior le decía que esta era la oportunidad que había estado esperando. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con algo más grande. Y mientras la noche caía sobre Los Ángeles, Samuel sintió que un nuevo capítulo en su vida estaba a punto de comenzar.
El primer día de trabajo como chofer personal de Isabela llegó más rápido de lo que Samuel había imaginado. Se levantó temprano, repasando en su mente todo lo que necesitaba hacer para causar una buena impresión. Eligió su mejor camisa, un pantalón oscuro que aún conservaba su forma, y se aseguró de que sus zapatos estuvieran impecablemente limpios. Aunque había trabajado como chofer durante años, esta vez todo se sentía diferente. El auto que Isabela le había asignado era un elegante sedán negro estacionado en un lujoso garaje en Beverly Hills. Cuando llegó al lugar, un guardia de seguridad lo guió con amabilidad hacia el vehículo. El garaje estaba impecable, con pisos brillantes y autos que parecían sacados de revistas. Samuel nunca había estado en un lugar como ese, y por un momento sintió que no pertenecía allí. «Buenos días, Samuel». La voz de Isabela lo sacó de sus pensamientos. Ella apareció desde un ascensor privado, luciendo un elegante vestido color esmeralda y un par de gafas de sol. «Buenos días, Isabela», respondió Samuel con una sonrisa, abriendo la puerta del auto para que ella subiera. «Gracias. Veo que llegaste temprano. Eso habla bien de ti». «Siempre he creído que la puntualidad es una forma de respeto», dijo mientras se acomodaba al volante. Mientras conducían hacia el centro de Los Ángeles, Isabela le pidió que bajara las ventanas. «Me gusta sentir el aire fresco», comentó mientras se quitaba las gafas de sol y miraba el paisaje. «A veces, cuando estás rodeada de lujo, olvidas las cosas simples que realmente importan». Samuel asintió, aunque no estaba seguro de qué responder. Sabía que había muchas capas en esa frase, pero no quería parecer demasiado curioso. El primer destino del día fue una reunión en un exclusivo restaurante ubicado en la azotea de un rascacielos. Samuel estacionó el auto y esperó en el lobby mientras Isabela asistía a su compromiso. Observó a las personas entrar y salir, todos vestidos de forma impecable, con una confianza que casi podía tocarse. Se preguntó cómo sería vivir en ese mundo, donde todo parecía tan perfecto por fuera, pero seguramente estaba lleno de complicaciones por dentro. Después de un par de horas, Isabela regresó al auto visiblemente cansada. Samuel abrió la puerta para ella y notó que su expresión había cambiado. «¿Todo bien, Isabela?», se atrevió a preguntar mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. «Digamos que fue una reunión intensa», respondió con un suspiro. «Pero no hablemos de eso. Llévame al Parque Griffith. Necesito despejarme». Samuel obedeció sin hacer más preguntas. Sabía que a veces las personas solo necesitaban un poco de espacio. Durante el trayecto, Isabela permaneció en silencio, mirando por la ventana como si estuviera sumida en sus pensamientos. El Parque Griffith, con sus amplias áreas verdes y vistas panorámicas de la ciudad, era el lugar perfecto para relajarse. Samuel estacionó el auto cerca de un sendero y bajó para abrirle la puerta a Isabela. «Gracias, Samuel», dijo ella mientras salía. «¿Por qué no me acompañas? A veces es aburrido caminar sola». «Claro, si no le molesta», respondió él, sorprendido pero agradecido por la invitación. Caminaron juntos por el sendero, rodeados de árboles y el sonido de los pájaros. Isabela respiraba profundamente, como si tratara de absorber cada fragmento de tranquilidad que el lugar le ofrecía. «¿Sabes, Samuel? A veces me pregunto cómo sería mi vida si no tuviera todo esto», dijo de repente, deteniéndose para mirar la vista de la ciudad. «¿Todo esto?», repitió él sin entender del todo. «El dinero, las responsabilidades, las expectativas de las personas. A veces siento que estoy atrapada en una jaula dorada». Samuel la miró con curiosidad. Aunque no entendía completamente su mundo, podía sentir la sinceridad en sus palabras. «Supongo que todos cargamos con algo», dijo después de unos segundos. «Tal vez no sea lo mismo, pero creo que al final todos buscamos lo mismo: ser felices». Isabela sonrió, como si sus palabras hubieran tocado algo en su interior. «Tienes razón, Samuel. La felicidad no siempre viene con un cheque en blanco». Después del paseo,
Isabela le pidió que la llevara a su casa. Durante el trayecto, la conversación fue más ligera, tocando temas como música, comida y lugares que ambos soñaban con visitar algún día. Samuel se sorprendió al descubrir que a pesar de sus diferencias tenían mucho en común. Cuando llegaron a la mansión de Isabela, ella lo invitó a pasar. «No te preocupes, no será por mucho tiempo», dijo al notar su incomodidad. «Solo quiero que conozcas un poco más de mi mundo». La mansión era impresionante, con un diseño moderno y amplias ventanas que dejaban entrar la luz natural. Los muebles eran elegantes pero acogedores, y las paredes estaban decoradas con obras de arte que parecían contar historias propias. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Samuel fue una foto enmarcada en la sala. Mostraba a una joven Isabela, sonriendo junto a un hombre y un niño pequeño. «¿Es tu familia?», preguntó con cautela. «Lo era», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Mi esposo murió hace años, y mi hijo, bueno, él decidió tomar su propio camino». Samuel sintió que había tocado una fibra sensible y decidió no insistir. Sin embargo, el silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas. «Samuel», dijo finalmente Isabela, rompiendo el momento, «quiero agradecerte por hoy. No sé por qué, pero siento que contigo puedo ser yo misma, sin pretensiones ni máscaras». «Es un honor escuchar eso», respondió él con sinceridad. Esa noche, de regreso en su apartamento, Samuel reflexionó sobre todo lo que había vivido ese día. Aunque su mundo seguía siendo el mismo en muchos aspectos, sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Mientras se preparaba para dormir, recordó las palabras de Isabela en el parque. «La felicidad no siempre viene con un cheque en blanco». Aunque su vida estaba lejos de ser perfecta, Samuel comenzó a pensar que tal vez estaba en el camino correcto para encontrar la suya. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, mientras Samuel conducía por las calles iluminadas de Los Ángeles. Isabela había pasado todo el día en reuniones y eventos, y aunque había mantenido su habitual compostura, Samuel podía notar el peso en sus hombros. «Samuel, ¿puedes llevarme a la playa?», preguntó de repente desde el asiento trasero. «Claro, Isabela. ¿Alguna playa en particular?». «No, cualquier lugar donde podamos escuchar las olas. Quiero desconectarme de todo, aunque sea por un momento». Samuel asintió y ajustó el rumbo hacia una playa tranquila que conocía. Durante el trayecto, el auto se llenó con el suave sonido de la música clásica que Isabela había elegido. El ambiente era casi melancólico, pero de alguna manera reconfortante. Al llegar estacionó cerca de un pequeño mirador. La playa estaba prácticamente vacía, con solo unas pocas personas caminando descalzas por la orilla. La luna comenzaba a brillar en el cielo, y el sonido de las olas llenaba el aire. Isabela bajó del auto y se detuvo por un momento, respirando profundamente. «Es hermoso, ¿no crees?», dijo, mirando el océano. «Lo es», respondió Samuel mientras cerraba la puerta del auto y se acercaba a ella. «Hay algo en el sonido de las olas que calma el alma». Caminaron juntos hacia la arena, donde se sentaron en silencio por un rato. Isabela se quitó los zapatos dejando que la arena fría tocara sus pies. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, pero su mente parecía estar a kilómetros de distancia. «Samuel, ¿alguna vez has sentido que, a pesar de tenerlo todo, hay un vacío dentro de ti?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Samuel la miró sorprendido por la pregunta. «No puedo decir que tenga mucho, Isabela, pero entiendo lo que dices. A veces, incluso cuando tienes lo necesario para vivir, falta algo que le dé sentido a todo». Ella asintió lentamente, como si sus palabras hubieran confirmado algo que ya sabía. Cuando era joven, soñaba con cambiar el mundo. Quería construir algo que impactara la vida de las personas, algo que dejara una huella.
Pero ahora, todo lo que tengo son contratos, juntas y un sinfín de apariencias que mantener. ¿Y tu fundación? He oído que ayuda a mucha gente, comentó Samuel recordando una conversación anterior. Sí, y es algo de lo que estoy orgullosa, pero a veces siento que ni siquiera eso es suficiente. La vida se volvió una rutina, un círculo interminable de obligaciones. Samuel pensó por un momento antes de responder. Tal vez el problema no sea lo que haces, sino cómo lo haces. Si alguna vez necesitas una nueva perspectiva, tal vez mirar el mundo a través de los ojos de las personas que ayudas podría darte las respuestas que buscas. Isabela lo miró sorprendida por su sabiduría. Eres más profundo de lo que aparentas, Samuel. Él rió suavemente, encogiéndose de hombros. Solo trato de aprender de las cosas simples de la vida. El viento marino sopló con fuerza, desordenando el cabello de ambos. Isabela abrazó sus rodillas y, después de unos minutos, comenzó a hablar nuevamente, esta vez con un tono más suave. ¿Sabes? Hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas a mí. ¿Puedes confiar en mí, Isabela?, dijo Samuel con sinceridad. Ella dudó por un momento, pero finalmente decidió abrirse. Mi hijo, Diego, no nos alejamos porque quisiera vivir su vida. Se fue porque no soportaba lo que represento. Me acusó de haberme convertido en alguien fría, en alguien que se olvidó de los valores con los que lo crié. Y creo que tiene razón. Samuel la miró con empatía, sin saber exactamente qué decir. Debió ser muy difícil para ti escucharlo. Lo fue, admitió Isabela, su voz quebrándose ligeramente. Pero más difícil fue aceptar que tal vez tenía razón. Desde entonces he tratado de compensarlo, pero no sé cómo acercarme a él. No contesta mis llamadas, no responde mis mensajes. Es como si hubiera desaparecido. Samuel sintió un nudo en la garganta al escucharla. Aunque no conocía la historia completa, podía sentir el dolor que Isabela llevaba consigo. Tal vez solo necesita tiempo, dijo finalmente. A veces las heridas tardan en sanar, pero creo que el amor de una madre siempre encuentra la manera de llegar. Isabela sonrió débilmente, agradecida por sus palabras. Gracias, Samuel. No sé por qué te estoy contando todo esto, pero siento que puedo confiar en ti. Siempre estoy aquí para escuchar, Isabela, respondió él con una calidez que parecía aliviar parte de su carga. Después de un rato, ambos se levantaron y comenzaron a caminar de regreso al auto. El trayecto de vuelta a casa fue tranquilo, con solo el suave sonido del motor y las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. Cuando llegaron a la mansión, Isabela se volvió hacia Samuel antes de bajar del auto. Hoy fue un día diferente. Gracias por escucharme, por estar ahí. Es un honor, Isabela. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Ella asintió, y por un momento sus ojos mostraron una vulnerabilidad que rara vez dejaba ver. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Isabela. Mientras ella entraba a la mansión, Samuel se quedó en el auto por unos minutos, reflexionando sobre lo que había sucedido. Había algo en Isabela que lo intrigaba, una mezcla de fortaleza y fragilidad que lo hacía querer entenderla más. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su apartamento, Samuel no podía evitar preguntarse qué más escondía la vida de esa mujer tan enigmática. El amanecer pintaba el cielo de tonos pastel mientras Samuel estacionaba su auto frente a la mansión de Isabela. El canto de los pájaros y la suave brisa matutina daban al lugar un aire de serenidad, un contraste absoluto con el bullicio de los ángeles que ya comenzaba a despertar. Samuel salió del auto y caminó hacia la entrada, ajustándose la chaqueta mientras la enorme puerta se abría lentamente. «Buenos días, Samuel», dijo Rosa, la ama de llaves, con una sonrisa cálida. «Buenos días, Rosa, ¿cómo está todo hoy?» «La señora Isabela te está esperando en el comedor. Parece de buen humor esta mañana», respondió Rosa antes de volver a sus tareas. Samuel caminó por el largo pasillo, admirando las obras de arte que adornaban las paredes y los reflejos dorados que el sol proyectaba a través de los ventanales. Al llegar al comedor, encontró a Isabela sentada frente a un café humeante,
con el periódico abierto en la mesa. Vestía un elegante conjunto casual, pero lo que más llamaba la atención era la expresión tranquila en su rostro. «Buenos días, Samuel», saludó, levantando la vista. «Buenos días, Isabela. ¿Lista para el día?» «Más que lista», respondió con una pequeña sonrisa. «Pero antes de que comencemos, quiero que me acompañes a un lugar». Samuel arqueó una ceja, intrigado. «¿A dónde quiere ir?» «Es una sorpresa», dijo mientras doblaba el periódico. «Solo conduce, y te daré las indicaciones en el camino». Media hora después, el auto se deslizaba por un vecindario humilde pero lleno de vida. Las casas eran pequeñas, pero coloridas, con jardines cuidados y niños jugando en las calles. Isabela observaba todo con atención desde la ventana, como si cada detalle despertara recuerdos lejanos. «Detente aquí», dijo finalmente, señalando una pequeña cafetería en la esquina. Samuel estacionó y bajó rápidamente para abrirle la puerta. Isabela salió con elegancia y caminó hacia la entrada del lugar, donde el aroma a café recién hecho y pan dulce los envolvió de inmediato. «Este lugar tiene algo especial para mí», explicó Isabela mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Cuando era joven solía venir aquí con mi familia. Era un lujo que no podíamos darnos muy seguido, pero cada visita era un pequeño festejo». Samuel la miró con interés, disfrutando de la rareza de verla compartir algo tan personal. «¿Y por qué decidió venir hoy?», Isabela suspiró mirando hacia el mostrador donde una mujer mayor servía café con una sonrisa amable. «Quería recordar lo que realmente importa. Después de nuestra conversación en la playa, me di cuenta de que he pasado demasiado tiempo viviendo en un mundo que no se siente mío. Quiero reconectar con mis raíces, con lo que me hacía feliz antes de todo este caos». Antes de que Samuel pudiera responder, la mujer del mostrador se acercó a su mesa con 2 tazas de café y un par de panes recién horneados. «Esto es por cuenta de la casa», dijo con un guiño. «Es raro ver a alguien tan elegante por aquí». Isabela rió suavemente, agradeciendo el gesto. La calidez de la mujer y el ambiente del lugar parecían llenar el aire con una energía reconfortante. Mientras tomaban el café, Isabela comenzó a hablar de su infancia, compartiendo anécdotas que hicieron reír a Samuel. Era como si el peso que llevaba sobre los hombros hubiera disminuido, al menos por ese momento. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando un hombre joven entró en la cafetería. Samuel notó de inmediato cómo Isabela se tensaba al verlo. Era un joven alto, con el cabello desordenado y ropa sencilla, pero su parecido con Isabela era innegable. «Diego», susurró Isabela, apenas audible. El joven la vio y por un momento pareció dudar. Finalmente caminó hacia ellos con paso firme, aunque su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Mamá», dijo, deteniéndose, junto a la mesa. Isabela se levantó de inmediato, sus ojos llenos de emoción. «Diego, no puedo creer que estés aquí». «Yo tampoco», respondió él con un tono seco. «¿Qué haces en este lugar?» «Quería recordar viejos tiempos», dijo Isabela, intentando sonar tranquila. «¿Cómo estás? ¿Dónde has estado todo este tiempo?» Diego se encogió, de hombros evitando su mirada. «Trabajando, viviendo mi vida. Ya sabes, cosas normales». Samuel observaba en silencio, sintiendo la tensión entre ellos. Era evidente que había mucho que no se había dicho, y el momento parecía demasiado frágil como para intervenir. «Diego, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente quiero arreglar las cosas contigo», dijo Isabela, su voz temblando ligeramente. «¿Arreglar las cosas?», repitió Diego con una risa amarga. «Después de tantos años, no sé si eso sea posible, mamá». «Por favor, solo dame una oportunidad», suplicó ella. «Sé que he cometido errores, pero he cambiado. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Diego la miró, su expresión suavizándose ligeramente. «Está bien. Podemos hablar, pero no aquí. Este no es el lugar para esto».
Isabela asintió rápidamente. Gracias, Diego. Podemos ir a donde tú quieras. Él dudó por un momento, antes de responder. Hay un parque cerca de aquí, podemos caminar y hablar ahí. Sin decir más, Diego salió de la cafetería, seguido por Isabela y Samuel. El parque estaba a solo unas cuadras. Un espacio verde con árboles altos y bancos de madera, donde algunas familias disfrutaban del día. Caminaron en silencio hasta que encontraron un banco apartado. Samuel se quedó a una distancia respetuosa, dejando que madre e hijo tuvieran su conversación. Diego, sé que tengo mucho por explicar, pero quiero que sepas que siempre te he amado, comenzó Isabela, rompiendo el silencio. Yo nunca dudé de eso, mamá, respondió él, mirando al suelo. Pero el amor no siempre es suficiente. Tus prioridades siempre estuvieron en otro lugar. Lo sé y no tengo excusas. Solo quiero demostrarte que puedo cambiar, que estoy dispuesta a hacer las cosas de manera diferente, dijo ella, su voz cargada de sinceridad. Diego la miró, sus ojos mostrando una mezcla de emociones. Está bien, mamá, pero no será fácil. Tendrás que demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Lo haré, prometió Isabela. Gracias por darme esta oportunidad. Samuel, observando desde la distancia, no pudo evitar sentir una profunda admiración por Isabela. Había visto un lado de ella que pocos conocían, y sabía que este era solo el comienzo de una reconciliación que cambiaría sus vidas para siempre. El parque estaba iluminado por la luz dorada del atardecer. Los rayos del sol atravesaban las hojas de los árboles, creando sombras que danzaban suavemente en el césped. El canto de los pájaros y las risas de los niños jugando llenaban el aire, mientras Isabela y Diego permanecían sentados en el banco de madera, todavía asimilando el peso de su conversación anterior. Samuel observaba a una distancia prudente, sentado en una banca cercana. Mantenía la mirada fija en ellos, atento a cualquier señal de incomodidad, aunque sabía que este era un momento que madre e hijo necesitaban enfrentar solos. Isabela tomó aire profundamente, buscando las palabras adecuadas. Diego, hay algo que quiero que sepas. No solo vine aquí para recordar viejos tiempos, también vine porque quería encontrarte. Durante mucho tiempo he vivido en una burbuja, ignorando lo que realmente importa, pero ya no más. Diego frunció el ceño, cruzando los brazos mientras la miraba. ¿Y qué cambió ahora? Han pasado años, mamá. Años en los que me pregunté por qué no estabas ahí, por qué tus prioridades siempre parecían estar en otra parte. Las palabras de Diego eran duras, pero Isabela sabía que tenía razón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Tienes razón, Diego. No estuve ahí para ti como debería haberlo hecho. Y cada día me arrepiento de eso. Mi vida estuvo consumida por el trabajo, por los eventos sociales, por cosas que ahora veo como insignificantes. Pero quiero que sepas que he cambiado. Quiero cambiar. Y no espero que me perdones de inmediato, pero espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser una mejor madre. Diego se quedó en silencio por un momento, mirando hacia los árboles como si buscara respuestas en el cielo. Finalmente, suspiró. No sé si puedo confiar en ti, mamá. Cada vez que te necesitaba, estabas ocupada. Cada vez que trataba de acercarme parecía que el mundo exterior era más importante que yo. Isabela inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de Diego. Lo entiendo, hijo, y sé que las palabras no son suficientes. Por eso estoy aquí, porque quiero empezar de nuevo. Quiero conocerte de verdad, saber quién eres ahora, qué te gusta, cuáles son tus sueños. Diego parpadeó, sorprendido por la sinceridad en 1900 su voz. Durante años había construido un muro alrededor de sus emociones, pero las palabras de su madre comenzaban a derrumbarlo lentamente. Siempre quise estudiar arquitectura, dijo de repente, rompiendo el silencio. Pero no tenía los recursos. Así que comencé a trabajar como ayudante de construcción. No es glamuroso, pero al menos me siento útil. Los ojos de Isabela se iluminaron.
¿Arquitectura? Eso es increíble, Diego. Siempre tuviste talento para diseñar cosas. Recuerdo los castillos que construías con bloques cuando eras niño. Eran tan detallados que me sorprendías cada vez. Diego no pudo evitar sonreír ante el recuerdo, aunque su expresión se suavizó solo por un momento, antes de volver a su estado reservado. Sí, bueno, los castillos de bloques son muy diferentes a los edificios reales, pero algún día espero poder diseñar algo que sea realmente mío. Isabela asintió con determinación. Entonces, hagamos lo posible. Quiero apoyarte en todo lo que necesites para que cumplas ese sueño. Diego la miró con escepticismo. ¿Y cómo planeas? ¿Hacerlo con dinero? Porque eso no solucionará nada, mamá. No es solo cuestión de recursos, es cuestión de confianza, de tiempo. Y no sé si tienes el tiempo para estar ahí de verdad. La honestidad de Diego cortó como un cuchillo, pero Isabela sabía que era necesaria. Ella extendió una mano, pero Diego no la tomó. Tienes razón, Diego. No puedo esperar que confíes en mí de inmediato, pero estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mis manos para ganar tu confianza. Y no será solo con dinero. Quiero estar contigo, acompañarte en cada paso de este camino, si me lo permites. El silencio volvió a instalarse entre ellos, roto solo por el sonido del viento y las risas de los niños a lo lejos. Finalmente, Diego asintió lentamente. Está bien, mamá, pero será un proceso. No te prometo nada, solo que intentaré abrirme poco a poco. Isabela sonrió, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Eso es todo lo que necesito, Diego. Solo una oportunidad. Desde su banca, Samuel observaba la escena con una mezcla de alivio y admiración. Nunca había visto a Isabela tan vulnerable, tan determinada a enmendar su pasado. Por primera vez, sintió que ella estaba realmente en el camino hacia una vida más plena y auténtica. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, Isabela y Diego regresaron al auto. El camino de vuelta a la mansión fue tranquilo, pero no incómodo. Había una paz nueva entre ellos, un entendimiento tácito de que este era el primer paso de muchos. De regreso en la mansión, Samuel ayudó a Isabela a bajar del auto mientras Diego se quedaba parado en la entrada, observando la inmensa propiedad con una mezcla de curiosidad y cautela. «Es impresionante», comentó Diego mientras caminaban hacia la puerta. «Es solo una casa», respondió Isabela, sorprendiendo tanto a Diego como a Samuel con su comentario. «Lo que importa son las personas que la habitan, y he aprendido que ninguna cantidad de lujo puede llenar el vacío de la soledad». Rosa, la ama de llaves, los recibió con una sonrisa cálida. «Buenas noches, señora Isabela. ¿Necesita algo antes de que me retire?» «No, Rosa, muchas gracias. Descansa. Nosotros también nos retiraremos pronto». Diego observó a Rosa, con curiosidad antes de dirigirse a su madre. «¿Siempre es tan amable?» «Siempre», respondió Isabela con una sonrisa. «Rosa ha sido una constante en mi vida, alguien que me ha recordado lo que realmente importa». Esa noche, mientras Diego se instalaba en una de las habitaciones de invitados, Isabela se quedó en la sala, contemplando las decisiones que la habían llevado hasta este punto. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en años, se sentía verdaderamente optimista. Samuel se acercó y se sentó a su lado. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. Isabela lo miró, agradecida. «Todavía queda mucho por hacer, pero gracias, Samuel. No podría haber llegado hasta aquí sin tu apoyo». «Siempre estaré aquí, Isabela», respondió él con sinceridad. El sonido de un reloj marcando la medianoche llenó la sala. Para Isabela, este no era solo el final de un día, sino el comienzo de una nueva etapa. Una que prometía estar llena de desafíos, pero también de esperanza. El amanecer pintaba el cielo con tonos suaves de naranja y rosado, mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la mansión. Isabela estaba en la cocina, un espacio amplio con muebles de madera clara y un brillo cálido que reflejaba tranquilidad.
Estaba preparando café con sus propias manos, algo que no había hecho en años. Samuel la observaba desde el umbral de la puerta, cruzado de brazos y con una sonrisa apenas perceptible en su rostro. «Es curioso verte, aquí tan temprano», comentó Samuel mientras entraba y se sentaba en uno de los bancos junto a la barra. Isabela levantó la vista mostrando una expresión serena pero decidida. «Quiero que este día sea especial, Samuel. Es mi oportunidad de mostrarle a Diego que estoy dispuesta a cambiar». Samuel asintió, pero su mirada reflejaba una leve preocupación. «Solo recuerda que ganar su confianza llevará tiempo. No trates de apresurar las cosas». Isabela suspiró mientras servía el café en 2 tazas. «Lo sé, pero también sé que cada pequeño gesto cuenta». En ese momento Rosa apareció en la cocina con una sonrisa amable. «Buenos días, señora Isabela. ¿Necesita ayuda con algo?» «No, Rosa, gracias. Hoy quiero hacer las cosas por mí misma», respondió Isabela con una sonrisa sincera, algo que sorprendió a la ama de llaves. Cuando Diego bajó al comedor, se detuvo en seco al ver a su madre colocando un plato de huevos y tortillas en la mesa. El aroma de los frijoles refritos llenaba el aire, y la escena le pareció tan fuera de lugar que casi pensó que estaba soñando. «¿Tú cocinaste esto?», preguntó con escepticismo, frunciendo el ceño mientras se sentaba en la mesa. Isabela asintió con una sonrisa. «Quería prepararte algo especial. Sé que no será como la comida de los puestos que tanto te gustan, pero espero que te agrade». Diego tomó un bocado, tratando de ocultar su sorpresa al descubrir que el sabor no era tan malo como esperaba. «No está mal», admitió con un tono neutral, aunque su expresión traicionaba un atisbo de aprecio. Isabela sonrió aliviada. «Me alegra que te guste. Pensé que podríamos pasar el día juntos. Hay un mercado cerca que me han recomendado, y pensé que podríamos ir a explorar». Diego levantó una ceja, claramente desconfiado. «¿Tú, en un mercado? Eso no parece algo que harías». «Quiero intentarlo», respondió Isabela con firmeza. «Quiero ver el mundo a través de tus ojos, Diego». A regañadientes, Diego aceptó. 1 hora más tarde, ambos estaban en el mercado local, un lugar vibrante lleno de colores, olores y sonidos. Los puestos de frutas y verduras exhibían productos frescos, mientras que los vendedores gritaban ofertas y los clientes regateaban con entusiasmo. Isabela caminaba con cuidado, admirando los detalles que antes habrían pasado desapercibidos para ella. Diego, por su parte, mantenía una distancia prudente, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Qué te parece?», preguntó Isabela mientras se detenía frente a un puesto de artesanías. «Es interesante», respondió Diego mientras examinaba un pequeño alebrije en forma de jaguar. «¿Alguna vez habías estado en un lugar como este?». «No, pero me gusta», admitió Isabela. «Hay algo auténtico y hermoso en todo esto». Mientras caminaban, un grupo de músicos comenzó a tocar un son jarocho, llenando el aire con una energía contagiosa. Diego no pudo evitar sonreír cuando vio a su madre moviendo ligeramente los pies al ritmo de la música. «¿Sabías que me gustaba bailar cuando era joven?», preguntó Isabela, sorprendiendo a Diego. «¿En serio? No te imagino bailando», respondió él con una sonrisa incrédula. «Había muchas cosas que dejé de hacer con el tiempo», admitió ella, con un tono melancólico. «Pero estar aquí contigo me hace darme cuenta de cuánto extraño esas cosas». La sinceridad en sus palabras hizo que Diego se sintiera un poco más cómodo. Por primera vez, comenzó a ver a su madre como algo más que la figura distante que había conocido. Más tarde, se detuvieron en un puesto de comida donde Isabela insistió en probar unos tacos de barbacoa. La escena era casi surrealista. Una mujer acostumbrada al lujo, sentada en una banca de plástico, disfrutando de un plato sencillo pero delicioso. «Esto es realmente bueno», dijo Isabela con una sonrisa, mientras limpiaba la salsa de sus labios con una servilleta. Diego se rió por primera vez en mucho tiempo. «Te lo dije,
A veces las cosas simples son las mejores. La tarde transcurrió en un ambiente relajado, con madre e hijo compartiendo pequeños momentos que parecían insignificantes, pero que estaban llenos de significado. Para Isabela, cada sonrisa y cada conversación representaban un paso hacia la reconciliación. Para Diego, cada gesto de su madre era una señal de que tal vez, solo tal vez, estaba realmente dispuesta a cambiar. Cuando regresaron a la mansión, Diego parecía más tranquilo, menos a la defensiva. Mientras se acomodaba en el sofá de la sala, Isabela se sentó a su lado, sosteniendo una caja de madera en sus manos. «Quiero mostrarte algo», dijo mientras abría la caja. Dentro había una colección de fotografías antiguas, muchas de las cuales Diego nunca había visto. «Estas son de cuando eras pequeño», explicó Isabela, señalando una foto en la que un Diego de 3 años sonreía mientras sostenía un avión de juguete. Diego tomó la foto observándola detenidamente. «No recordaba esto», admitió con un susurro. «Siempre quise que tuvieras lo mejor, pero me doy cuenta de que lo mejor no eran las cosas materiales», dijo Isabela con un tono de arrepentimiento. «Era mi tiempo, mi atención. Y lamento no haberlo entendido antes». Diego la miró, notando la vulnerabilidad en sus ojos. Por primera vez, sintió que su madre hablaba desde el corazón, sin las máscaras que solía usar. «Todavía no. Sé si estoy listo para perdonarte», dijo con honestidad. «Pero aprecio que estés tratando. Es todo lo que puedo pedir», respondió Isabela, sonriendo suavemente. Esa noche, mientras Diego dormía, Isabela se sentó en el jardín, contemplando el cielo estrellado. Samuel se acercó con 2 tazas de té, sentándose a su lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Esperanzada», respondió Isabela. «Por primera vez en años siento que estoy haciendo lo correcto». Samuel asintió, sintiendo el cambio en ella. «Estás en el camino correcto, Isabela. Y eso es lo que importa». El aire fresco de la noche trajo consigo una sensación de paz. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Isabela sabía que cada día era una oportunidad para reconstruir lo que había perdido. Y esta vez, no estaba dispuesta a dejar pasar esa oportunidad. Era un día cálido de primavera. El sol estaba empezando a declinar, bañando la pequeña villa en un tono dorado que parecía dar vida a cada rincón. Samuel caminaba por los jardines de la propiedad, los mismos que él había cuidado con tanto esmero, ahora convertidos en un hermoso lugar lleno de flores vibrantes y árboles frutales que parecían contar historias de la tierra que los había visto crecer. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que este día no sería como cualquier otro. A lo lejos, el bullicio del evento comenzaba a hacer eco. La comunidad mexicana había respondido con más entusiasmo de lo que Samuel había anticipado. Los invitados llegaban en autos lujosos, pero lo que más le impresionaba era el rostro de los viejos amigos de su pueblo, aquellos que no veía desde hacía años. Todos parecían reconocerse en la transformación del lugar, no solo en los jardines, sino en sus corazones. Isabela, por su parte, se encontraba en el centro del evento, en medio de un grupo de empresarios y dignatarios locales. Aunque su rostro mostraba una sonrisa, Samuel pudo ver en sus ojos una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que este momento significaba más que una simple fiesta. Era el resultado de años de sacrificios, de decisiones difíciles y, sobre todo, de un profundo deseo de honrar su pasado. «Samuel», llamó ella desde la entrada del jardín. Samuel se acercó a ella, con el nerviosismo visible en su rostro. Su camisa de lino blanco estaba ligeramente arrugada por el calor, pero su mirada era firme. Había llegado el momento. «¿Estás listo?», preguntó Isabela con una sonrisa suave, pero sus ojos delataban la tensión que sentía. «Siempre estuve listo, solo no sabía cuándo llegaría este día», respondió Samuel, mirándola con una mezcla de gratitud y cariño. El viento movía ligeramente su cabello, y por un momento, Samuel se permitió pensar en todo lo que había pasado para llegar hasta allí.
Isabela tomó su brazo y lo condujo hacia el escenario. Un par de luces brillaban sobre ellos, destacándolos entre el resto de la multitud. Samuel observaba a los invitados, algunos conocidos, otros nuevos, pero todos estaban allí por una razón: el proyecto cultural que él y Isabela habían levantado juntos. Era un espacio destinado a preservar la cultura mexicana en un país extranjero, un refugio donde los inmigrantes podían sentirse en casa. ¿Qué sientes, Samuel?, preguntó Isabela mientras subían las escaleras hacia el podio. Siento que no solo hemos creado un proyecto, hemos creado algo más grande. Un hogar para todos los que lo necesitan. Un lugar donde nuestras raíces no se olvidan, donde la gente no está sola. Isabela sonrió, agradecida por sus palabras. El evento comenzó oficialmente, y mientras la música de mariachi llenaba el aire, la gente se acercaba al escenario. En el momento menos esperado, el maestro de ceremonias anunció: "Y ahora, les presento a los cofundadores de este maravilloso proyecto. Una mujer que ha hecho posible este sueño, Isabela López, y un hombre cuya dedicación y trabajo incansable ha sido la clave de todo esto, Samuel Martínez". El aplauso fue ensordecedor. Isabela subió al escenario primero, y cuando llegó el turno de Samuel, la multitud se calló, expectante. No era usual ver a alguien como él en ese tipo de eventos. Un hombre de su edad, con el rostro marcado por los años de trabajo duro, se veía fuera de lugar entre tanto lujo y ostentación. Pero ahí estaba, de pie, como una prueba viviente de que las oportunidades podían surgir donde menos se esperaban. Isabela tomó el micrófono, miró a Samuel con una mirada cómplice y comenzó a hablar. Este proyecto comenzó con una idea sencilla: un refugio para los nuestros, para los que a veces se sienten invisibles. Pero lo que realmente me enseñó Samuel, lo que él me enseñó con su lucha, es que no importa cuán grande sea el desafío, lo importante es nunca perder de vista lo que realmente importa: la familia, la cultura, el amor por nuestras raíces. Sin Samuel, todo esto no habría sido posible. La multitud rompió en aplausos nuevamente. Samuel se sentó en una de las sillas al frente, con la mirada fija en Isabela. A pesar de todo lo que había vivido, todo lo que había logrado, se sentía pequeño ante sus palabras. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo alguien como él, un hombre común, se había convertido en una pieza clave en algo tan grande? Isabela lo miró desde el escenario, como si supiera lo que estaba pensando. Era cierto, Samuel había dado todo por este proyecto. Había luchado contra sus propios miedos y dudas, y ahora, todo el esfuerzo valía la pena. Al finalizar el discurso, el maestro de ceremonias le dio el micrófono a Samuel. La multitud lo observaba en silencio, esperando sus palabras. Samuel se levantó lentamente. El sudor le recorría la frente, pero su corazón latía con fuerza, empujado por el deseo de compartir lo que realmente sentía. Gracias a todos, comenzó, su voz firme, pero llena de emoción. Cuando llegué a este país, solo tenía una esperanza: poder darle a mis hijos una vida mejor. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan grande. Nunca imaginé que en el lugar menos esperado encontraría a alguien como Isabela, alguien que me diera una oportunidad. Ella no solo me dio un trabajo, me dio una razón para seguir luchando. Este proyecto no es solo mío, es de todos nosotros. Es nuestra cultura, nuestras historias, nuestras voces. Gracias por no dejarnos atrás. La multitud estalló en un aplauso aún más fuerte que antes. Samuel se sintió abrumado por la emoción, pero también por una profunda gratitud. Este no era solo el reconocimiento a su trabajo, era un homenaje a todos los que, como él, habían dejado su tierra en busca de algo mejor. Isabela bajó del escenario y se acercó a él. Sin decir una palabra, lo abrazó, y en ese momento, Samuel supo que todo lo que había hecho valió la pena. Sabía que la vida nunca sería fácil, pero con personas como ella a su lado, nada parecía imposible. Lo logramos, Samuel.
dijo Isabela, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. Lo logramos, Isabela, respondió Samuel, abrazándola más fuerte, como si ese abrazo sellara su destino, como si todo lo que había pasado hasta entonces se resumiera en ese momento de triunfo y compañerismo. La fiesta continuó, pero, para Samuel y Isabela, el verdadero festejo ya había sucedido. Habían logrado crear algo que perduraría, algo que no solo transformaría sus vidas, sino la de muchas generaciones venideras. Habían encontrado un hogar en un país que, a veces, parecía estar demasiado distante de sus raíces, pero ahora, por fin, sentían que ese hogar estaba al alcance de la mano. Mientras la noche caía y las luces del evento iluminaban el cielo estrellado, Samuel miró alrededor. Las sonrisas de la gente, las risas, las historias compartidas, todo eso era lo que había buscado siempre. Un lugar donde pudieran sentirse orgullosos de ser quienes eran, sin miedo, sin vergüenza. En ese instante, supo que había encontrado su verdadero propósito. La mañana despertó gris, como si el cielo mismo reflejara la tensión que se respiraba en la casa de Isabela. Samuel había llegado temprano, como siempre, para revisar los detalles finales de la próxima etapa del proyecto cultural. Desde la última fiesta, las cosas habían tomado un giro inesperado, y aunque la comunidad seguía respondiendo positivamente, los desafíos eran cada vez más grandes. Los inversionistas estaban presionando, las finanzas se volvían más complicadas y las expectativas parecían estar fuera de su alcance. La casa de Isabela, una mansión espaciosa en las afueras de Los Ángeles, parecía estar a punto de estallar bajo la presión. En el comedor, las paredes de cristal ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Pero esa mañana, ni siquiera la vista podía calmar la tormenta que se cernía sobre ellos. Isabela se encontraba sentada en la mesa, con una taza de café en las manos, mirando las hojas de papeles desordenados frente a ella. Samuel entró en la casa, con su camisa de trabajo manchada de tierra y su rostro cansado. Al verlo, Isabela levantó la mirada pero no dijo nada de inmediato. Samuel podía ver la preocupación en sus ojos. Había algo que no le estaba contando. Isabela, comenzó Samuel caminando hacia ella con un paso firme. ¿Qué está pasando? No es solo el proyecto, ¿verdad? Ella suspiró profundamente y se recostó en su silla, como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. Samuel. Su voz sonó quebrada, como si le costara pronunciar las palabras. He estado ocultándote algo. Estoy vendiendo la casa. Esta casa. Necesito el dinero para que el proyecto no se detenga. Los inversionistas me están presionando, y si no hago esto, vamos a perderlo todo. Samuel la miró en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. La mansión era una parte esencial de la vida de Isabela. Había sido su refugio después de la tragedia de su hermano, su único vínculo con su pasado. Había sido su bastión de seguridad, un recordatorio de todo lo que había logrado. Pero ahora estaba dispuesta a sacrificarse por un proyecto que ya no solo involucraba a ella, sino también a Samuel y a toda la comunidad. No puedes hacer esto, Isabela. No puedes perderlo todo por esto, dijo Samuel con la voz firme pero con una evidente preocupación. Tienes derecho a tu vida también. Este proyecto, este sueño, no debería costarte tu casa. Isabela levantó la vista, y en sus ojos brillaban lágrimas que no se atrevían a caer. Sus manos temblaban ligeramente cuando volvió a tomar la taza de café. Parecía que ya había tomado su decisión, pero no quería decírselo a Samuel. Ya lo decidí, Samuel. No hay otra opción. Si no vendo la casa, el proyecto no sobrevivirá. Y si el proyecto no sobrevive, todo lo que hemos hecho hasta ahora no tendrá sentido. El aire se hizo pesado entre ellos. Samuel no sabía qué decir. Durante tanto tiempo, había estado luchando con la idea de no sentirse digno de estar allí, de estar junto a alguien como ella. Pero ahora, veía cómo Isabela estaba dispuesta a perderlo todo para que el proyecto siguiera adelante. Su sacrificio, en sus ojos,
Era más grande que cualquier cosa que él pudiera comprender. ¿Por qué?, preguntó Samuel, su voz suavizándose. ¿Por qué haces esto? Isabela dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera vaciando todo el dolor que había acumulado dentro de ella. Porque nunca tuve la oportunidad de darle a mi hermano lo que necesitaba, porque siempre estuve corriendo atrás de la perfección, atrás del dinero, pero nunca entendí lo que realmente importaba. No puedo volver atrás, Samuel, pero este proyecto, es mi forma de redimirme, de hacer las cosas bien. Samuel se acercó lentamente a ella, poniéndose de rodillas frente a su silla. Estaba acostumbrado a las dificultades de la vida, a las decisiones difíciles, pero ver a Isabela así, tan vulnerable, le rompió el corazón. «Lo entiendo», dijo con voz baja, casi como un susurro. «Lo entiendo porque yo también he tenido que sacrificarme. Pero no puedo dejar que hagas esto, Isabela. Tú eres importante. Tu vida, tus sueños son importantes. No puedes destruir todo por algo que ni siquiera sabemos si saldrá bien». Ella lo miró, sorprendida por sus palabras. No era la reacción que esperaba. Pensaba que Samuel estaría de acuerdo con su sacrificio, que él entendería por qué era necesario. Pero en su lugar, él estaba luchando por ella. Como si de alguna manera, él también estuviera luchando por el proyecto, por todo lo que ambos habían construido. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Isabela, la desesperación marcando su tono. «¿Qué hacemos si no vendemos la casa? ¿Dejamos todo atrás? ¿Renunciamos?». Samuel se quedó en silencio por un momento. No tenía respuestas fáciles, no había una solución mágica para todo lo que estaban enfrentando. Pero sí sabía algo. Lo que más quería en ese momento era verla feliz, segura de sí misma, sin la necesidad de perder lo que amaba para cumplir con un sueño. «Podemos encontrar una solución, juntos. No tienes que hacerlo sola. No quiero que sacrifiques todo por algo que ni tú misma sabes si valdrá la pena. Y si esto sale mal, ¿qué quedará de ti? ¿De nosotros?», dijo Samuel con la voz llena de una honestidad cruda. «Yo no puedo permitir que te pierdas en este proyecto. Hay más en la vida, Isabela, y no todo tiene que ser un sacrificio». Isabela lo miró con incredulidad, pero también con gratitud. Era un momento de vulnerabilidad pura para ella, algo que nunca había mostrado a nadie. La mansión, su vida perfecta, todo eso estaba a punto de desmoronarse, pero ahí estaba Samuel, un hombre común, dispuesto a luchar por ella, a recordarle que su vida tenía más valor que cualquier sacrificio material. «¿Qué propones entonces?», preguntó ella, casi con un susurro. Samuel se levantó lentamente, con los ojos llenos de determinación. Su voz, ahora firme, no temía ya las consecuencias de sus palabras. «Propongo que encontremos una forma de mantener este proyecto sin perder lo que realmente importa. Yo no te dejaré caer, Isabela. Y no voy a permitir que pierdas tu casa. Juntos podemos hacer que esto funcione, sin que tengas que perder lo que te da paz». Ella lo miró fijamente, como si recién comprendiera lo que él significaba en su vida. A lo largo de todo este tiempo, había creído que la única forma de redimirse era a través del sacrificio. Pero Samuel le estaba mostrando una nueva forma de hacerlo, sin perder su esencia, sin perder lo que realmente amaba. «Tienes razón», dijo Isabela con una nueva luz en los ojos. «No necesito perderlo todo para encontrar mi propósito». Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ambos sabían que, aunque los sacrificios seguían siendo parte de su vida, la verdadera victoria radicaba en encontrar el equilibrio entre lo que daban y lo que se reservaban para sí mismos, sin más sacrificios innecesarios, sin más pérdidas que dolieran. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sonrió. La lucha aún no había terminado, pero con Samuel a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. El aire fresco de la tarde comenzaba a caer sobre Los Ángeles mientras Isabela y Samuel caminaban por el parque cercano. La ciudad, que siempre había estado llena de ruido y caos,
Parecía ahora más tranquila, más accesible, como si por fin estuvieran respirando el mismo aire que todos los demás. Los árboles se balanceaban suavemente con el viento. Sus hojas doradas caían lentamente, cubriendo el camino como una alfombra de esperanza. Isabela, que hasta hacía unos días veía la vida a través de una ventana empañada por la ansiedad y la culpa, ahora sentía que algo había cambiado profundamente en ella. El sacrificio ya no era la única opción, y por primera vez en mucho tiempo, veía con claridad que su felicidad no dependía de los logros, ni de la perfección, ni de la imagen que había construido a lo largo de los años. Ahora su felicidad dependía de la conexión que había encontrado en los demás y en el equilibrio que había logrado entre sus sueños y sus realidades. Samuel caminaba a su lado, en silencio, como si también estuviera procesando todo lo que había sucedido. Los días pasados habían sido intensos, llenos de decisiones difíciles y conversaciones que nunca imaginaron tener, pero, ahora que todo estaba en su lugar, el peso que ambos sentían se había aligerado, como si de repente el futuro les ofreciera un camino claro, libre de cargas innecesarias. Isabela se detuvo frente a una fuente, observando el agua correr, la luz del atardecer reflejándose en las gotas que saltaban al caer. «Mira, Samuel», dijo Isabela, su voz suave pero llena de emoción. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí? No solo con el proyecto, sino con nuestras vidas». Samuel se detuvo junto a ella, mirando el mismo reflejo del agua. Los recuerdos de los últimos meses, de las luchas, de las dudas, ahora parecían quedar atrás como una tormenta que finalmente se disipaba. «No, nunca lo imaginé», respondió Samuel con una sonrisa cálida, «pero siempre supe que si alguien podía hacerlo, esa persona eras tú. Lo único que necesitabas era verlo desde una perspectiva diferente». Isabela lo miró, sorprendida. En todos esos días de lucha y sacrificio, nunca había visto en Samuel un hombre que creyera tanto en ella, que la respaldara sin importar cuán oscuros fueran los momentos. Ahora más que nunca, sentía que había encontrado en él algo más que un aliado. Había encontrado a un compañero, alguien dispuesto a caminar a su lado, no solo en los buenos momentos, sino también en los desafíos. «Tú me has mostrado más que eso, Samuel», dijo ella con los ojos brillando. «Me has mostrado que no estoy sola, que no tengo que cargar con todo el peso del mundo, y eso es lo que más necesitaba». Samuel la miró de nuevo, esta vez más profundamente. A pesar de que el parque estaba lleno de vida, en ese momento ambos se sentían como si el mundo estuviera reduciéndose a su pequeño rincón de felicidad. Habían luchado, sí, pero también habían ganado algo mucho más valioso que cualquier éxito material. Se habían encontrado el uno al otro. «Isabela, no sabes cuánto me alegra escuchar eso», dijo Samuel con una voz suave pero sincera. «He aprendido mucho de ti, más de lo que nunca imaginé. Y si todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí fue parte de un proceso para que entendieras lo que realmente importa, entonces valió la pena cada segundo». Ambos se quedaron en silencio un momento, el sonido del agua acompañándolos mientras observaban el horizonte. El sol ya comenzaba a esconderse, dejando una mezcla de colores cálidos en el cielo. El mundo, a su alrededor, seguía, pero ellos sentían que habían alcanzado una nueva etapa, un renacer. «¿Y ahora qué?», preguntó Isabela, con una leve sonrisa. A pesar de todo lo que había vivido, siempre había sido una mujer pragmática. Su mente trabajaba en soluciones, en el siguiente paso. Samuel la miró fijamente, con una sonrisa que parecía reflejar la paz que ambos sentían ahora. «Ahora, podemos empezar de nuevo, sin cargas, sin presiones. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos, no como una obligación, sino porque queremos hacerlo, por lo que somos, no por lo que el mundo espera de nosotros». Isabela asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Qué sentido tenía seguir luchando por algo que no reflejaba su verdadera esencia? ¿Qué sentido tenía sacrificarse por un sueño
si eso implicaba perderse a sí misma en el camino. Ahora sabía que había algo más importante que cualquier logro externo: el amor, la conexión humana y el equilibrio entre lo que daba y lo que recibía. Samuel y ella comenzaron a caminar de nuevo, esta vez sin prisa, disfrutando del simple hecho de estar juntos. A lo lejos, podían ver las luces de la ciudad brillando como estrellas en el horizonte, pero todo lo que importaba estaba justo ahí, en ese momento. En sus corazones sabían que el futuro aún no estaba escrito, pero ya no les preocupaba. Lo enfrentarían como lo habían hecho hasta ahora, unidos. El parque se estaba vaciando lentamente. Las últimas personas empezaban a salir. Isabela y Samuel se acercaron al banco que estaba cerca de la fuente y se sentaron. No era necesario decir nada más. Sabían que la verdadera victoria no era haber alcanzado una meta, sino haber descubierto cómo caminar juntos hacia el futuro. ¿Sabe, Samuel?, dijo Isabela después de un largo silencio. Siempre pensé que tenía que ser perfecta, que todo debía estar bajo control. Pero ahora sé que no se trata de eso. Se trata de ser auténticos, de aceptar quiénes somos, realmente, sin miedo a fallar. Samuel sonrió, asintiendo con la cabeza. Eso es exactamente lo que te hace tan increíble, Isabela. No es tu perfección lo que me atrae, sino tu capacidad de ser tú misma, sin importar las circunstancias. Isabela se recostó ligeramente en el respaldo del banco, mirando el cielo estrellado. Aquel momento era suyo. No necesitaba nada más. ¿Sabes qué, Samuel? Creo que estamos listos para lo que venga. Juntos. Y en ese instante, bajo las estrellas de Los Ángeles, Isabela y Samuel comprendieron que el verdadero significado de la vida no estaba en los sacrificios ni en las metas inalcanzables. El verdadero sentido estaba en encontrar el amor y la paz en medio del caos, y en caminar juntos, sin miedo, hacia el futuro. Porque en ese momento ya habían ganado todo lo que realmente importaba.